Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos una semana más. No es una semana cualquiera, es el regreso de las vacaciones. Espero que hayáis descansado, espero que os hayáis reactivado, reseteado. Estamos en los lunes al Zoom. Hoy es 27 de septiembre y tenemos un tema apasionante que es democracia, información libre y nuevos medios, la revolución digital y la independencia de los medios de comunicación. Me presento, soy Alicia Torija, en la actualidad soy diputada de Más Madrid en la Asamblea y este es un lunes al Zoom de economía y cultura a la que el partido ha asociado desde el principio el asunto nada baladí de los medios de comunicación. Hoy tenemos 3 panelistas o 3 ponentes realmente estupendos que creo que nos van a dar una mirada muy interesante sobre el tema. Voy a presentarlos brevemente en el orden en el que van a actuar. Les he dicho que, bueno, pues que nos hagan una presentación de 10-15 minutos y después abriremos propiamente lo que es la mesa redonda, la mesa de debate. Así que estad muy atentos para poder intervenir también después, pidiendo la palabra, mano levantada, con el iconito o así, o escribiendo a través del chat. ¿De acuerdo? Las personas que nos acompañan hoy son Víctor Sampedro, escritor e investigador, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha pasado por bastantes universidades y por bastantes lugares, ¿no? Por la Universidad de Navarra, la Complutense, el Instituto Juan March, la Universidad de Noreste en Estados Unidos, y como profesor ha estado en Salamanca, en la Universidad Pompeu Fabra, para llegar a esta universidad madrileña. Además es autor de varias publicaciones muy interesantes, de las que seguro nos contará algunas cosas. Hugo Martínez Abarca es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, en Ciencias Políticas por la Complutense, y como nunca hay que dejar de estudiar, ¿verdad, Hugo? Pues en la actualidad también está dándole fuerte a la carrera de Derecho. Se ha dedicado a varias cosas antes de dedicarse a la política y lleva siendo diputado en la Asamblea de Madrid, porque su política se ha centrado en Madrid, en la región madrileña, en las legislaturas 10, 11 y en la actual, que es la 12. Y nuestra tercera panelista es Vanessa Jiménez. Leo un poco lo que tiene, que me ha gustado mucho esa mini presentación que tiene en el semanario del que es su directora. Dice, periodista desde hace casi 25 años, cinturón negro de Tangüe y experta en bricolajes varios. Es directora adjunta de Contexto y antes ha estado en El Mundo, El País y la Información.com. El cinturón negro es de tangue, que tangue es una palabra gaditana, que es tangar. Y lo de tangar me bautizaron así mis compañeros, os podéis imaginar por qué, y soy cinturón negro en contexto de tangar. Perfecto. Pues si os parece, como os he comentado en cuanto al orden, le doy la palabra a Víctor para que empiece a hablarnos de este tema apasionante que en realidad lo atraviesa todo, ¿no? Es economía, es cultura, es política, es información, es democracia, es derechos, es transparencia. Adelante, Víctor. Pues un placer enorme, muchas gracias por la invitación y un encanto estar contigo, Alicia, con Vanessa y con Hugo y todos los que se quieran unir con nosotros. Voy a hacer una pequeña intervención, como me habéis pedido, centrado en qué considero que es un medio independiente y experiencias muy próximas que tenemos en este país. Yo creo que un medio independiente es aquel que se debe fundamentalmente a su público y que a ese público le ofrece una agenda de temas, unos marcos y unas narrativas que defiende sus intereses.
Esa dependencia se establece, pues eso, primero es una dependencia económica. Si vive de suscripciones, esta es la máxima prueba de confianza en un periodista, en un mediador, en la esfera pública. Te adelanto este dinero para que durante un año o X tiempo defiendas mis intereses. Conozco tu trabajo, sé quién eres y te necesito ahí en la esfera pública, mediando, dándome voz. Y no dándome voz solo tomando la voz en mi nombre, sino dándomela expresamente porque eres alguien consciente de que tengo el capital físico necesario, es decir, un ordenador y un móvil para expresarme y mantener una interacción contigo y con otros, en fin, miembros de esta sociedad. Es decir, ese medio independiente construye con ese público una relación de confianza, de dependencia económica, pero además le invita a participar en un flujo de contrapoder mancomunado. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, que se entiende que esa información es un bien común a la cual todos y todas tenemos que aportar con nuestras manos, mancomunadamente. ¿De acuerdo? Y ese público participa en el contenido también, no únicamente da pasta. La mayor expresión de todo esto es sobre todo los whistleblowers o alertadores o gentes que le proveen al periodista de una serie de filtraciones y documentos para que vean la luz y hagan de mediadores de ese debate luego en la esfera pública, ¿no? Pero también se puede participar para apoyar iniciativas en las cuales se reaviven debates públicos y se canalice realmente información de abajo arriba. Es decir, se colabora entre medios públicos y como los temas son de calado, y estamos hablando de independencia que se demuestra precisamente con temas de calado, pues es necesaria la colaboración con otros medios. Y de hecho el periodismo de filtraciones ha funcionado de esta manera. Enormes cantidades de información antes privada, antes secreta, antes manejada desde la administración pública y escamoteada a los ciudadanos, pues ve la luz y, claro, como hace referencia a cuestiones tan graves como el desmán en fin, la vulneración de derechos humanos en las guerras de Irak y Afganistán, como fue el caso de las filtraciones de Wikileaks, o los paraísos fiscales, como es el caso del International Consortium of Investigative Journalists, en el que han participado medios españoles, pues es necesaria la colaboración. Estamos hablando de temas transnacionales que superan con creces las capacidades de cualquier empresa informativa o redacción nacional o estatal, ¿no? En el fondo se trata de hacer eso, una alianza entre públicos activos empoderados en la red con periodistas y medios de comunicación que saben que la colaboración en red es fundamental para poder hacerse visible y tener incidencia, ¿no? Es pasar del foquismo guevarista, que creo que practicamos y practican muchos medios de comunicación independientes, a poder plantear una estrategia a medio-largo plazo de incidencia en la esfera pública, ¿vale? Ejemplos de esto, pues bueno, hace casi un año, el 12 de octubre pasado, una plataforma de 16 medios autodenominados independientes, pero que lo demostraron serlo precisamente por esto, además de indigentes, como decía el director de uno de ellos, Pereiro, ¿no? Independientes sí, pero por indigentes, que decía él desde Luces de Galicia, ¿no? Bueno, pues esta gente, ni más ni menos, que saca una encuesta sobre la monarquía, coincidiendo con el 12 de octubre, ni más ni menos, del año pasado, en día y medio consiguen ese dinero, hacen hablar no solo a su público, sino hacen hablar a toda la sociedad española con una muestra representativa, diseñada y metodológicamente testada por la que había sido la exdirectora, por la que es la exdirectora del CIS, Belén Barreiro, y ponen fin a 5 años de silencio ignominioso de esta institución que pagamos todos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que escamotea el tema de la República o el tema de la monarquía, o simplemente se niega a dar datos sobre, en fin, el apoyo popular a los distintos representantes de la Casa Real o a su posible sucesión. Es decir, un tema bloqueado que se zanja, insisto, utilizando un cuarto poder en red, utilizando muchas conexiones digitales entre públicos, entre esos medios y de esos medios con respecto al resto de la sociedad.
Esto, que fue una gran gesta, fue seguida después de un debate que organizamos en Espacio Público, un espacio de reflexión dentro del Diario Público. Creo que es muy significativo señalar que en 3 meses de debate hubo 26 ponencias, estamos hablando pues eso, de muchas ponencias, 2 ponencias casi semanales, con presencia de gente como Carolina Vescanza, como Ignacio Sánchez Cuenca o como Cristina Fleischer, y que sin embargo solo de esos medios convocados solo participaron 2 redactores. Solo 2 redactores de esos medios participaron en este debate. ¿Por qué? Pura y simplemente porque no tienen tiempo, no tenían condiciones para sacar un momento de reflexión sobre lo que se había hecho. Y sin embargo, este trabajar desde la precariedad, desde la premura, había llevado a errores, a mi modo de ver, claros y patentes. Y era que todos los medios de esa plataforma, esos 16 medios, ofrecieron más o menos la misma información a través de la encuesta y sin una preparación metodológica especial ni dedicada, etc. Es decir, se pegaron una panzada enorme para volver a reproducir una serie de datos y no hicieron, por ejemplo, un reparto mínimo de, bueno, pues las chicas de Pícara podían analizar el voto femenino, o los chicos de Galicia de Luces de Galicia, o los de La Directa en Cataluña se podían fijar en Galicia y Cataluña, en fin, había muchas posibilidades de repartir ese trabajo. Se ve, y es lógico, que en la profesión periodística las estrategias colaborativas, que insisto, son esenciales para lograr visibilidad e incidencia en la red, pues no están asentadas. En ese debate les proponíamos, ¿por qué no hacer editoriales conjuntos? Cada uno de estos medios se ha dedicado y ha dedicado enormes esfuerzos en hacer campañas públicas a favor o en contra de determinadas medidas. ¿Por qué no proponer una iniciativa legislativa popular? Creo que tenemos y hemos demostrado musculatura suficiente para hacerlo, a partir de una serie de editoriales conjuntos que, insisto, se podían haber hecho cuando el debate se clausuró con un coloquio maravilloso con Mora, con eso, con el director de Contexto y con la directora de Público, Virginia Pérez Alonso. Y yo les decía, os pagamos, haced un crowdfunding para hacer un fin de semana, por lo menos en una casa rural, y por lo menos determinamos sobre qué podemos editorializar conjuntamente. ¿Por qué no hacer iniciativas conjuntas de movilización de cultura popular? Nosotros hicimos ese año desde Público y desde Luces de Galicia la segunda edición del Festival Abril Republicano, con videoclips, bueno, creando una cultura de resistencia y una cultura cívica, democrática, obviamente republicana. ¿Por qué no hacer talleres de formación? Cada uno de estos medios, algunos de estos medios, de los 16 medios, tienen talleres, pero no ponen en común sus plataformas, por ejemplo, para poder hacerlos, o, por ejemplo, no hacen campañas conjuntas, etc. Y la pregunta del millón, ¿por qué no intentar un sistema de intercambio de información y de opinión que sea y que corra en paralelo al intercambio que hacen de audiencias cuando estos medios se prestan o no, audiencias de Internet, usuarios, visitantes, visitas de Internet, cuando estos medios se pasan unos a otros información, ¿no? ¿Por qué somos capaces de intercambiar ingresos publicitarios, pero somos incapaces de intercambiar contenidos que a todos y a cada uno de nuestros públicos particulares nos sirven? Como ejemplo, una vez más, de qué es la colaboración la que da realmente piezas con entidad y piezas que realmente desentrañan lo que son las maquinarias del poder ocultas a la ciudadanía, quisiera que, os he pasado antes el link, viéramos una información, y la resumo muy brevemente, y ya con esto acabo. El del 17 de abril es una iniciativa conjunta de Miguel Mora, director de Contexto, y de Pilar González de Lara, una de las grandes redactoras sobre tramas de corrupción en Público. ¿De acuerdo? Esta es la pieza con la que yo, por ejemplo, comienzo mis clases de opinión pública, proponiendo un ensayo y un análisis sobre esto. Mis clases de comunicación política han empezado este año, hemos empezado trabajando esto. Y viendo cómo estas dos redacciones han sido capaces de desentrañar, de poner en evidencia la maraña de tramas
la maraña de mafias y de redes clientelares, desde la policial de Villarejo, con sus presiones a determinados cargos políticos, el entramado mediático que Florentino Pérez disfruta y que A3 Media lleva luego a nivel estatal, la corrupción de la Púnica, las presiones corporativas del Grupo Planeta, controlado eso por Florentino y que a su vez controla otros medios de comunicación y diarios. Y cómo precisamente esas tramas eran las que habían logrado defenestrar a Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y cómo frente a una redacción compacta, hecha híbridamente entre dos medios de comunicación de altura, pues demuestran que la 13ª universidad privada de este país fue la que le costó, precisamente porque se oponía ella a Cifuentes. A nosotros en la Universidad Rey Juan Carlos nos ha supuesto una campaña de desprestigio y en fin, casi una difamación generalizada en memes y otras memeces por el estilo, pero sin embargo aquí se ve claramente cómo la trama de poder que realmente está controlando en gran parte la política de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues era solo desvelable cuando dos periodistas de altura de dos redacciones potentes dedican, según me contaron ellos, casi 2 semanas enteras a hacer una pieza tan contundente que ya acabando, acaba precisamente con desvelando que el Grupo Planeta, asociados al Grupo Planeta, le proponían a Vanessa, presente ahora en nuestra mesa, bueno, ¿por qué no hacer un máster, ¿no?, de unos 27.000 euros más o menos, creo que era Vanessa? Y bueno, como obviamente esto fue rechazado por Vanessa y, en fin, demostrando una vez más que el periodista come de su audiencia o come de otras manos para contar otras cosas que no son precisamente en beneficio de la audiencia, del público. Así que gracias por vuestra atención y continuamos. Nada, Víctor, muchas gracias. Han sido 12 minutos, o sea, perfecto. Luego, bueno, he tomado muchas notas, así que luego habrá muchas preguntas, pero una ya me la has contestado, que era un poco cuánto tiempo había tomado hacer ese fantástico artículo de investigación que creo que desmenuza no solamente cuestiones de medios de comunicación y universidades, sino lo que es la política madrileña. 2 semanas, si quieres que te sea sincera, me parece casi poco, ¿no? Claro, pero no son 2 semanas, son 2 semanas de ponerse a redactar y de mirar, imagino, las consecuencias legales, porque además hay tramas mediáticas que afectan a otros medios, ¿no?, supuestamente cercanos, etcétera. Entonces, es toda una trayectoria profesional. 2 redactores, bueno, uno director de un medio, ¿no?, que tienen equipos detrás, que siguen esas tramas, conocen al dedillo los casos, conocen al dedillo la documentación y creo recordar que me dijeron que fueron 2 semanas de sentarse y de mirar bien qué es lo que se acababa publicando. Yo insisto, creo que esta es la radiografía y además adelantaba cuál iba a ser el tratamiento del grupo A3 Media, cuál iba a ser el candidato favorito de A3 Media a la Comunidad de Madrid. Y efectivamente así se vio en distintos programas. Yo, si queréis, como estamos aquí, os cuento un poco los entresijos del máster del universo, porque como contexto es un sitio muy precario y estamos fundamentalmente teletrabajando. El teléfono del taller, de donde tenemos la redacción, está desviado a casa del director. Entonces, cuando esta señora intenta localizarme a mí para el máster, es que yo nunca llego a hablar con ella, habla directamente con mi compañera Mónica y con Miguel, ¿no? Entonces, la historia es muy rara porque me intentan localizar de todos los modos posibles, pero no quieren dejar nunca un teléfono al que llamar, nunca. Y entonces así estamos como varios días intentando. Yo de hecho lo único que finalmente recibo un mail con una propuesta de máster y en fin, pues Miguel estaba trabajando y había muchísima gente que sabía que Miguel estaba trabajando con eso, que es verdad, o sea que son 2 semanas de preparación, pero que toda la intrahistoria, todo el contexto es un trabajo de muchísimo tiempo por detrás. Por si alguna de las personas que están siguiendo esta sesión no conocían el artículo, acabo de poner el enlace en el chat, no para que lo leáis ahora, que hay que seguir atendiendo, pero para que os lo guardéis y lo podáis leer después, ¿vale? Así que ahora le voy a dar la palabra a Hugo
para que nos hable de varias cosas. Presumo yo que nos va a hablar un poquito de Telemadrid, ¿vale? Así que Efectivamente. cuando quieras, Hugo. Además, Víctor me lo ha dejado muy bien porque yo pensaba decir, bueno, Víctor ha hablado de lo que hay que hacer y yo voy a hablar de lo que no hay que hacer. Y al final ha hecho una maravillosa transición de lo que sea, del cómo bueno, no de lo que no hay que hacer, de lo que hacen los otros para, digamos, comprárselo a medios de comunicación, para, digamos, incidir mediante dinero y dinero público en opinión a través de engrasar y cómo Telemadrid sirve a ello, ¿no? Y el ejemplo de la Universidad de Planeta es muy bueno. El debate que tuvimos, porque las universidades privadas se aprueban por ley, en el artículo lo explica, ¿no? Que cada partido es una ley que no, digamos, no tiene ninguna complicación, pero se tiene que votar en la Asamblea de Madrid y el debate fue tirando a cómico, porque me acuerdo nuestra diputada entonces, que era Clara Ramas, explicó los proyectos de investigación que tenían. Se aprobaron ese día, no me acuerdo si eran 3 universidades, una de CUNEF, que es la banca, la Universidad de la Banca, vamos, la Universidad de Planeta y no me acuerdo cuál otra ahora mismo. Y vamos, no tenían ni medio proyecto de investigación, vamos, era un disparate considerarlas sector universitario, o sea, considerar las universidades. Pero, bueno, había poderosas razones como desvelaron contexto y público. Yo quiero contar cosas parecidas y además está muy bien porque al principio decía Alicia la relación nítida entre economía y cultura que se dan en este asunto de los medios de comunicación. Bueno, yo soy portavoz en la Comisión de Telemadrid, por eso decía Alicia lo de seguro que habla de Telemadrid. Bueno, lo tengo bastante a flor de piel y supongo que todos sabéis lo que está pasando ahora en Telemadrid, cómo Ayuso ha organizado un abordaje bastante agresivo. Y claro, todos tenemos en mente, sobre todo porque lo que está haciendo Ayuso es volver a la Telemadrid de la época de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, todos tenemos en mente que Telemadrid o los medios de comunicación públicos cuando están al servicio de su gobierno, digamos, tienen una función propagandista clara, ¿no? Y esto, bueno, pues va a ser así. Solo hay que ver, digamos, yo últimamente estoy con la broma de que si Ayuso tuviera que hacerse un canal de YouTube, no tendría forma de hacerlo, porque eso es el Telenoticias, ¿no? En Telenoticias vemos lo que ha hecho Ayuso, pues desde primera hora de la tarde, es uno de los 5 medios que está siguiendo su gira en Nueva York, y son todos medios españoles, algunos, por cierto, de Planeta. Entonces, bueno, digamos, esa es una función que cumple, pero hay otra que creo que es muy importante, y digo lo de que ahí se relaciona cultura y economía, ¿no? Yo, por poner en contexto esto, para prepararme algunos datos que voy a dar, me he ido a una sesión de una comisión que hubo en la legislatura de 2015-2019, la que empezó Cifuentes, que ahí hubo una comisión muy interesante que se llamaba Comisión de Estudio y Auditoría de la Deuda Pública. En esa comisión se investigaba el despilfarro que había habido durante los años dorados de la corrupción en la Comunidad de Madrid, pues desde Ciudad de la Justicia, el campo de golf que está aquí cerca de mi casa, de Chamberí, digamos, todos los casos de corrupción que ha habido y de despilfarro que ha habido en la Comunidad de Madrid, que son infinitos. Y uno de ellos fue Telemadrid, ¿no? Que un despilfarro que terminó, no lo olvidemos, con el despido del despido ilegal de 861 trabajadores. Hasta hace muy poco había sido el ERE ilegal cuantitativamente más grande de la historia en España. ¿Y cómo se llegó a eso? Y es muy interesante porque eso explica cómo se condiciona después no solo la propaganda que emite Telemadrid, sino la que se emite en otras cadenas de televisión, en otras radios, digamos, cómo se lleva la buena nueva de Esperanza Aguirre en aquel caso, ahora será, digamos, eso, el Evangelio según Isabel Díaz Ayuso, cómo se lleva a los demás medios de comunicación gracias a Telemadrid. Que Telemadrid, en la época de Aguirre, y está tendiendo a ser lo mismo, la veía poquísima gente. Es decir, la propaganda en Telemadrid era poco eficaz, la veían los que ya estaban convencidos. Pero se hacía otra cosa. Lo primero que hizo Esperanza Aguirre fue nombrar como director general de Telemadrid a su jefe de comunicación, Manuel Soriano. Y entonces empezó a contratar gente y la contrataba con muchísimo dinero. O sea, ellos
se definen liberales, pero no son eso, son caciques y utilizan lo público como si fuera su cortijo. Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos que son los que he visto en esta comisión. Es, bueno, uno bastante... Sánchez Dragó, por ejemplo, bueno, pues emitió 300 programas sobre literatura que tenían una audiencia del 3%, pero se embolsó 2.260.000 euros por estos programas. Luego hizo un programa que se llamaba Dragolandia, que fueron solo 4 programas, pero cada uno de ellos le pagaron 107.000 euros por cada uno de los programas. Luego también presentó el Diario de la Noche. Bueno, en total, Sánchez Dragó se llevó de Telemadrid, los liberales, se llevó 2.800.000 euros de Telemadrid. Sáenz de Buruaga, que emitía el programa Madrid Opina, cobraba su productora, 45, que es New Atlantis, 45.000 euros por cada programa. ¿Qué pasa? Que es que lo hacía con los medios de Telemadrid, por lo tanto, él ponía poco. Cuando se internalizó el programa, es decir, que en vez de producirlo una productora, lo hacía la propia Telemadrid, costó 13.000 euros. Es decir, algo menos de un tercio. Luego, lo otro era una forma de engrasar con dinero a Sáenz de Buruaga, que cobraba 4.500 euros por cada programa que hacía, él personalmente, aparte de lo que ganaba la productora, que era un programa semanal. Es decir, ganaba unos 18.000 euros al mes por este programa, que no está mal. Germán Terç, siempre hay que recordar a Germán Terç, ganó 1.005.000 euros de 5.000 euros de Telemadrid. Los que abominan de lo público. Este señor es ahora mismo eurodiputado de un partido, Vox, que dice que hay que abolir las televisiones autonómicas. Bueno, pues él se llevó más de 1 millón de euros de televisiones autonómicas. Cobraba 500 euros por cada editorial de 2 minutos. Y luego, y aparte Telemadrid le pagó el abogado, los más jóvenes igual no se acuerdan, pero Germán Terç protagonizó una de las cosas más grotescas de la historia de la televisión, que fue cuando se tuvo una pelea de borrachos en un bar, en el Tony 2, y se inventó que había sido porque el Gran Wyoming había hecho un sketch sobre él. Y entonces se querelló contra el Wyoming por la pelea de borrachos que él había tenido en un bar en el que no estaba Wyoming. Bueno, pues el abogado en esta querella lo pagó Telemadrid. Y bueno, ya esto ya no es una cuestión económica, pero los que no lo vivisteis, los jóvenes no lo vivisteis, creo que es digno, seguro que en YouTube está alguno de los telediarios en Telemadrid que Germán Terç presentaba en pijama desde el hospital, como si fuera, digamos, él mismo un suceso, una víctima, pues eso, del estalinismo, de la extrema izquierda y tal, representada por Wyoming. Melchor Miralles, que era el jefe del Mundo Televisión, se llevó, bueno, el Mundo Televisión se llevó 2.841.000 euros de Telemadrid por numerosos programas, entre ellos documentales de la teoría de la conspiración del 11M, para atacar al doctor Montes, que fue un anestesista de la sanidad pública madrileña al que el gobierno autonómico madrileño difamó, acusándole, le llamaban del doctor muerte. Bueno, digamos, fue un linchamiento absoluto porque porque evitaba el dolor de la gente que estaba muriendo. Ahora que dicen que contra la eutanasia dicen hay que favorecer las unidades de dolor y tal, bueno, pues esto es lo que hacía el doctor Montes y por eso le atacaron pagando generosamente a Melchor Miralles por esto. José Luis Garci se llevó 17 millones de euros para producir una película que se llamaba Sangre de Mayo, sobre el 2 de mayo, que no la vio nadie. Incluso falsearon las audiencias porque el contrato era una cosa brutal. Normalmente se falsean las audiencias para decir que ha visto que ha visto muchísima gente las películas. Pero aquí a Garci le hicieron, no me acuerdo ahora mismo de los datos, pero le hicieron un contrato de tal forma que si la veían más de 150.000 personas, por ejemplo, no me acuerdo el número, a partir de ahí la taquilla la compartía con Telemadrid. Pues si el límite eran 150.000, casualmente esta película la vieron 149.000 personas, ¿no? O sea, justo falsearon la audiencia para decir que la había visto muy poca gente y quedarse con toda la taquilla Garci. Garci que cobraba 7.000 euros, bueno, no él, por cada tertulia del cine que se hacía en Telemadrid,
se le pagaba 7.000 euros que tenía que repartir entre sus tertulianos, pero al parecer los tertulianos se llevaban 1.200 euros en total por cada tertulia, o sea que era García el que cobraba de esto. ¿Qué quiero contar con esos datos? Que hay una parte muy importante de Telemadrid, o de los medios públicos en general, pero creo que pocos lo habrán hecho con tanta obscenidad como Telemadrid, que es el pago a opinadores y a productoras que luego, obviamente, son generosos en sus opiniones con el gobierno que les está dando tanto dinero. Todas estas productoras y todos estos opinadores luego van a otras tertulias. Digamos, por las tertulias de Telemadrid, Germán Ter se iba, pues yo qué sé, no sé ahora mismo si iba a Ana Rosa o a Susana Griso, pero iba a las tertulias de televisión. Y obviamente su opinión no era libre, su opinión era comprada, porque ganaba un dinero que era inimaginable en Telemadrid. Así, Alfonso Rojo, el propio Garci, Sánchez Dragó, digamos, había un montón de opinadores que nunca hubieran ganado el dinero que ganaban en Telemadrid, a pesar de que allí les veía poquísima gente. Y que con eso se condicionaba la opinión que iban llevando fuera. Eso es muy importante recordarlo porque es lo que va a pasar ahora. O sea, Ayuso, lo que ha puesto en Telemadrid, digamos, voy a contar brevemente lo que ha pasado por si alguien no está muy al día de lo que ha pasado en Telemadrid. Telemadrid, mucha gente la tenía desintonizada, pero en 2015 sucedió una cosa, y es que Cifuentes gana las elecciones con una mayoría escuálida. De hecho, en votos perdió, pero por la barrera electoral pues siguió gobernando gracias al apoyo de Ciudadanos. Pero, según la ley, el PSOE más Podemos hubieran tenido mayoría en el Consejo de Administración de Telemadrid. ¿Qué hizo Cifuentes? Hizo Cifuentes y Ciudadanos. Nunca hay que olvidar que nada de lo que pasa en la Comunidad de Madrid hubiera sido posible en los últimos años sin Ciudadanos, incluida Ayuso. Bueno, hicieron lo primero, saltarles la ley, no renovaron el Consejo de Administración de Telemadrid para impedir una mayoría que no controlaran ellos, y cambiaron la ley de Telemadrid. Y la cambiaron en general a mejor. También hay que tener en cuenta que es que Cifuentes quería elevarse como la candidata del centro derecha, digamos, homologable a la derecha europea. Digamos, ya tenía un perfil parecido al que en su día intentó tener Gallardón. Y bueno, pues ese liberalismo, esa modernidad que quería encarnar, también le venía bien modernizar Telemadrid. Y la modernizaron. Telemadrid no ha sido en estos años una televisión roja, peligrosa, y la llamaban, cuando Ramón Espinar era secretario general de Podemos, Alfonso Rojo y tal, la llamaban Telespinar. Bueno, pues no, nunca fue Telespinar. Era una televisión blanca que se podía ver, que a mí había muchas cosas que no me gustaban, como, digamos, las informaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid, creo que no eran neutrales, pero bueno, no eran neutrales porque había profesionales que hacían ese tipo de periodismo y ya está. Digamos, no había, o desde luego no hemos descubierto ningún tipo de mano negra que engrasara la opinión de esa forma. Y desde luego hace otra cosa, que es que internaliza mucha producción, lo cual la hace más barata, pero hace que algunos que hacían mucho negocio hasta ahora no lo tuvieran. Y por eso gente como Alfonso Rojo empieza a insultar a Telemadrid. Y mucha gente que hacía mucho negocio hasta entonces empieza a insultar a Telemadrid. Cuando llega Ayuso se pone a su lado a un tipo que es Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel Rodríguez era de estos que había hecho mucha caja en Telemadrid a través de sus productoras. Y a partir de entonces el acoso a Telemadrid es absoluto. Empiezan a mandar dosieres de noticias cada semana. Cada semana llaman a la dirección de Telemadrid a preguntar por qué han dado tal enfoque y no tal otro sobre noticias. Por ejemplo, cuando se inaugura el Zendal, preguntan, encargan que se cubra en directo la retransmisión del Zendal, cosa que se hizo, y yo personalmente creo que no era noticia. O sea, se han inaugurado muchos hospitales en España sin que haya televisiones en directo, pero bueno. Y montan la de Dios porque en esa retransmisión, en la que había gente protestando en la puerta, Telemadrid informa de que hay gente protestando en la puerta. Además, crean un medio de mera propaganda. Pero además también Miguel Ángel Rodríguez pasa listas de los trabajadores de Telemadrid que tienen que ascender y los trabajadores de Telemadrid a los que hay que despedir. Y bueno, se hace una campaña de acoso espectacular que culmina justo pasadas las elecciones en el mes de julio. En el mes de julio, Ayuso, que no había dicho ni una palabra de Telemadrid en la campaña electoral,
crea una ley por la cual, vamos, el director de Telemadrid tenía un mandato que terminaba en 2023 y lo cambia para reducirlo de 6 años a 4. Es decir, para dictar el cese del director de Telemadrid. Y como no hay un nuevo director, en esa ley mete que el gobierno puede nombrar a dedo un administrador provisional que puede ser ratificado por mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. Esta ratificación por mayoría absoluta sucedió el jueves pasado. Lo cual también quiere decir que desde julio hasta el jueves pasado ha estado un administrador provisional con el único aval del dedo de Ayuso. Este administrador provisional es José Antonio Sánchez, que fue uno de los hacedores por eso he contado todo lo que pasó en Telemadrid en la época de Esperanza Aguirre. Es uno de los cabecillas de la operación de acoso y derribo, vamos, de la operación de derribo, porque dejaron Telemadrid demolida en la época de Esperanza Aguirre, de todos estos contratos, y por lo tanto cabe suponer que es lo que va a ocurrir ahora, que han puesto a este señor para que haga lo mismo que hizo. Lo hizo también en Televisión Española. Cuando Rajoy gana las elecciones, se lleva de director de Telemadrid, también con un cambio legislativo parecido al que ha hecho Ayuso, quizás no tan obsceno, se lleva a Televisión Española a José Antonio Sánchez, que lleva allí a Sáenz de Buruaga, el que cobraba por Madrid Opina 4.500 euros a la semana, que allí hace lo de CCOO y todas las manipulaciones, bueno, que se hacían antes entre Madrid, pues se las lleva a Televisión Española. Y es de suponer que es lo que va a pasar ahora. Creo que esto enlaza bien con lo que contabais del Grupo Planeta y la universidad, porque es la forma... sí, termino ya mismo. Porque esta forma de engrasar explica que pese a todas las obscenidades que tiene Isabel Díaz Ayuso y con las que gobierna Isabel Díaz Ayuso, los medios de comunicación en general son más bien parcos en la crítica y son muy prudentes. Y desde que pasaron las elecciones del 4 de mayo son mucho más prudentes que antes. Porque los medios de comunicación privados tienen muchas necesidades económicas y ahora mismo nadie sabe qué productoras van a ser favorecidas por el dedo de Esperanza Aguirre y eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Entonces, bueno, sabemos que la productora Ana Rosa sí ha visto renovada su producción y sabemos que, por ejemplo, a MediaPro, que tiene algunos programas informativos en La Sexta, se le ha castigado. Bueno, pues esto va a ser un instrumento de chantaje a los grandes medios de comunicación que se hace con dinero público, que se hace desde lo público en nombre del liberalismo, cuando es lo contrario al liberalismo y que también nos hace a la sociedad civil tener más prudencia y buscar más herramientas como las que decía Víctor, en la que protagoniza Vanessa, como eso, herramientas de comunicación que estén al margen de estos chantajes que hace o de estos sobornos que se hacen desde el poder público a veces. Y nada más, perdón por haberme extendido mucho más de lo que debía. Gracias, Hugo. Para los que no seguís el debate en directo en la asamblea, que de vez en cuando hacerlo es muy interesante, os diré que allí que tenemos los tiempos con un reloj, pues una de las cosas que se ha habilitado en esta legislatura es que cuando pasa el tiempo el micrófono nos lo apagan y efectivamente, quieras o no, aunque te hayas dejado tu frase estrella para el final, se produce un corte, ¿no? Muchas veces cuando hay este tipo de debates, como la sesión que estamos teniendo esta tarde, hay panelistas, ponentes que no se atreven con los datos, con los nombres y apellidos y con los números, ¿no? Con las cuentas. En ese sentido, le agradezco a Hugo el repaso que ha dado de nombres y apellidos y cifras reales de todos esos gastos que nos hablan un poco de dos datos, de dos cuestiones que siempre sombrean todo lo que son los medios de comunicación, ¿no? Por una parte, el dinero del que se habla y por otra parte, veo que va saliendo en varios lugares la cuestión de las audiencias. Seguramente que sobre las dos cosas tendremos ocasión de hablar después. Y a continuación, después de haber escuchado a Hugo, vamos a escuchar a Vanessa Jiménez, que nos va a dar un pequeño repaso, seguramente en vez de quizás
algo tan concreto, ¿no? Habíamos hablado, no sé si Vanessa ha cambiado, pero cualquier cosa estará Sí, bien. Un pequeño repaso que está bien para precisamente. he ido cambiando un poco sobre la marcha, escuchando a Víctor y a Hugo. Yo, como decías, cuando miro atrás, es que hace casi 25 años que llega al mundo, ¿no? Recuerdo que al principio, como yo siempre he trabajado en Internet y tal, me invitaban a los eternos debates que había pues, como a finales de los 90, a principios de los 2000, sobre el periodismo, y me parecía, llegó un momento que dejé de ir porque sentía que, bueno, que era una pérdida de tiempo, que nos lo pasamos muy bien y tal, éramos jóvenes, pero no íbamos a ninguna parte, ¿no? Cuando me invitaste a este, aparte de que, bueno, a mí si me invita Antonio, pues yo voy donde me lleve Antonio. Sí que me parece que es fundamental y trascendental en este momento hablar de los medios de comunicación. Seguramente más que nunca, en los últimos años, yo tengo la sensación que en estos 25 años es un momento extraordinario. Cuando la ultraderecha llega al Parlamento de un país, el papel de los medios es, si cabe, más importante. Víctor antes, con toda la razón, nos ha tirado de las orejas hablando de esa encuesta que hicimos, que por cierto estamos preparando la segunda parte, que saldrá este año. Y tienes toda la razón, porque la precariedad con la que vivimos impide eso, tener una persona para que pueda ir, ¿no? De todas formas, a mí me da la sensación que algo general ha pasado con la comunicación, y no ha pasado solo en España, ha pasado en el mundo. En 2019, publicamos en Contexto una entrevista con Seymour Hersh. Él tiene 84, 85 años. Él había escrito un libro, publicado un libro que se titula Reportero, el último gran periodista americano. Él no tiene abuela, ¿no? Entonces él cuenta en ese libro, que es interesante, qué es lo que ha pasado, ¿no? Él había trabajado en New Yorker, ha trabajado en New York Times, en AP, ¿no? Y en esa entrevista él decía, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es llegar al despacho del director con una rata muerta llena de piojos y tirarla encima de la mesa. Y decir, esto puede ser una historia, pero es que es una mierda. Para saber si tengo una historia, pues igual te tienes que gastar $50.000 en viajes, en vuelos y tal. Si esa historia sale, vas a tener que seguir gastándote dinero comprobando que los datos son reales. Y si conseguimos publicarlo, vas a tener que seguir gastándote dinero porque el gobierno va a ir contra ti y vas a tener que pagar a los abogados. Entonces él decía que claro, que no hay dinero, pero que tampoco hay jefes así, ¿no? Yo reflexionaba y creo que realmente va unido, porque si no quedan jefes así, seguramente es porque no hay dinero. Yo llegué en el 97 a la redacción del Mundo a trabajar en Internet, siempre trabajo en Internet, era una redacción pues, joven, en ese momento no era tan rica como la redacción del País, a la que llegó en 2000, pero bueno, era una redacción muy dinámica. Allí lo que Internet llega siempre. Os voy a hablar de Internet porque me parece que define mucho la situación a la que llegamos a los medios. Internet lo que se hace es que se entiende que es el volcado de la edición impresa y algunos teletipos. No hay ningún tipo de debate previo sobre posibles narrativas, sobre nada, ¿no? Lo que sí hay, y lo hay muy pronto, es que los departamentos de comunicación, de marketing y tal, descubren que es el primer medio real que tiene una capacidad de segmentación de audiencia y tal impresionante, y por lo tanto las capacidades para poder explotar eso en cuanto a publicidad son altísimas. Entonces, desde muy, muy pronto, el periodismo que se hace en Internet, en los grandes medios, porque hay muchísimo dinero en publicidad, es un periodismo que se hace a bulto. A bulto porque lo que necesitamos son páginas listas y tal, ¿no? Yo llego al País en el 2000 y más o menos pasa lo mismo. Pero el 2000 es un año que empiezan a cambiar las cosas un poco, porque los medios dejan de estar solos en Internet. En 1998 nace la primera gran plataforma de blogs y en 2001 el primer CMS, que es WordPress.
O sea, la gente empieza a ser y tener capacidad y autonomía para convertirse ellos mismos en personas que difunden información. Y en paralelo, en ese principio del 2000, empiezan a nacer, pues primero nace Facebook, YouTube, Twitter y tal, redes sociales. Y se va configurando también, ¿no? El país, a mí me toca ahí, entiende que ese modelo de negocio basado en la publicidad empieza a resentirse. Y como también es cierto que aquí en España los medios lo que han ido haciendo es una copia de New York Times, fundamentalmente digamos que se ensaya la primera fórmula de periodismo cerrado, de muro de pago en España, que se hace en el 2000-2000. La fórmula funciona muy bien, se consiguen como 38.000 suscriptores, pero hay un problema, que el periódico líder deja de tener, desde luego, la audiencia que tenía en Latinoamérica y también la influencia, ¿no? Y pronto ese muro de pago se levanta. En España tenemos un mercado que es un mercado muy complicado porque no tiene ninguna costumbre de suscripción. Para que os hagáis una idea de la comparativa, Infolibre es socio de Mediapart. Mediapart francés, Francia debe tener, no llega a 70 millones de habitantes, comparado con España. Mediapart cerró el año pasado con el mismo modelo que Infolibre aquí, con 218.000 suscriptores. Infolibre cierra, debe estar muy poco por encima de los 10.000, ¿no? O sea, eso es un sistema complicado. Bueno, ¿qué va pasando en todos estos años? El modelo no cambia, el modelo de explotación de esos medios no cambia y sigue siendo fundamentalmente publicitario, ¿verdad? Que van cambiando los formatos, de unos formatos cada vez más intrusivos, vamos llegando a unos formatos, en fin, menos intrusivos, pero que sigue siendo. Pero la tarta, cada vez los medios se van quedando como una tarta más pequeña. Una tarta más pequeña porque los grandes de Internet se van llegando la tarta, hasta que llega un momento en el que no hay dinero. En 2008, la crisis económica golpea casi de muerte a los medios de comunicación de este país. En 2015, la Asociación de la Prensa publica un informe que hace un repaso de los últimos años y dice que 12.000 periodistas se han ido directamente a la calle y se han cerrado 370, una cosa así, bueno, más cerca de 400 que de 300 medios de comunicación. Es verdad que en paralelo habían contado que habían nacido 500, pero bueno, eran muy pequeños como para entender que eso podía ser equiparado. Esa crisis lo que hace es que empiecen a aparecer, es verdad que el Confidencial en España, que yo creo que el Confidencial nace muy pronto, nace antes de la crisis económica, es una excepción, pero el resto de medios digitales nacen después de esa crisis económica. Entre ellos nace la revista Contexto en 2015. Digamos que vamos conviviendo todos en dos velocidades, seguimos viviendo con esos medios por arriba, que fundamentalmente se financian por publicidad, y entonces empezamos a aparecer otros, del que quedamos algunos, en situación siempre de precariedad, evidentemente, que lo que intentamos es buscar modelos de negocio que sean alternativos. Yo el sábado pasado le mandaba una carta a los suscriptores de Contexto en el que le contaba que cuando me preguntan, ¿no? Un medio alternativo como CTXC y tal, y yo siempre les digo, ¿alternativo a qué? Digo, pero si nosotros hacemos un periodismo, o sea, súper clásico y convencional, o sea, lo que tenemos alternativo es el modelo de negocio, ¿no? Ese modelo de negocio es un modelo que está basado fundamentalmente en las suscripciones, de las que hablaba Víctor. Ese modelo es complicadísimo porque hace que a principios de año tú tengas el contador prácticamente a cero. Cuando tú tienes un 70% o una cosa así de tu presupuesto que está basado en suscripciones, tenés en cuenta además que la pandemia lo que hace es que las pequeñas vías de ingreso que llegan por otros sitios, de cosas que puedes hacer off y tal, desaparecen. Claro, nosotros empezamos enero sin tener claro las tasas de renovaciones, pues ahora, por ejemplo, octubre del año pasado lo terminamos con 1.250 suscriptores ese mes. Nosotros necesitamos que renueven, porque si en octubre, noviembre, diciembre deciden fundamentalmente renovar, entramos directamente en crisis. O sea, esa es la situación en la que nosotros estamos. Me voy un poco hacia atrás.
lo que os comentaba sobre ese modelo de negocio publicitario. Ese modelo de negocio publicitario lo que ha obligado a que fundamentalmente los medios en Internet, que no son medios digitales, hayan hecho un periodismo más centrado en la cantidad que en la calidad. O sea, siempre se ha primado el clic, hasta que llega un momento en que se dan cuenta que es como 1 año y medio, una cosa así antes de la pandemia, entienden que ese modelo está dejando de funcionar porque si la publicidad se la va a llevar Google, Facebook, Amazon, ¿tú qué vas a hacer con ese modelo? Un modelo de bulto en el que lo que haces es replicar todo. Entonces es cuando todo, que era, bueno, pues yo creo que meses antes de que empezara la pandemia, todos estaban en ese modelo, que era un modelo de empezar con una política de suscripción, ¿no? Es desigual en España, es verdad que los medios más grandes está yendo ahora mejor que lo que vivimos a principios de los 2000. El modelo de negocio sigue sin cambiar, es decir, no ha habido en Internet realmente un periodismo sobre el que haya habido un debate, sobre el que haya habido... pero yo cuando pienso, creo que el nacimiento de todos esos medios digitales, al final ese puñado de medios, que muchos están integrados en esa plataforma independiente de medios, lo que ha hecho es que ha puesto al resto de medios, a los medios grandes, a los medios tradicionales, le ha puesto un espejo delante, ¿no? Porque al final nosotros hemos sido lo que hemos sacado asuntos que los medios grandes no trataban y los que hemos sacado, y no solo tiene que ver con una investigación o tal, ¿no? Porque es que ya no tenemos 50.000, los 50.000 dólares que necesitaba Hearst, bueno, lo necesitaba para Abu Ghraib, pero es que nosotros ni siquiera, no, es que yo creo que es algo más básico, ¿no? O sea, al final estos medios independientes fuimos los primeros que empezamos a hablar de crisis ecosocial, de feminismo y un montón de cosas que no se estaban hablando en esos medios, ¿no? El esfuerzo, lo que pasa es que para poder conseguir tener una mínima infraestructura, teniendo en cuenta el dinero que hay, el esfuerzo es continuo. Y no solo eso, sino que es continuo y para siempre. Por eso que os comentaba, ¿no? por el modelo de suscripción, que el modelo de suscripción es el modelo más limpio que hay, no hay un modelo para sobrevivir mejor que ese, pero es complicadísimo, ¿no? Yo creo que, bueno, que en ese momento, de aquí a algunos años, seguramente no todos podremos estar, pero voy terminando un poco como arrancaba al principio, ¿no? Yo en este momento sí que creo que tenemos una responsabilidad aún mayor, una responsabilidad que desde luego no podemos asumir solo los medios pequeños, y que tiene que ver con que en este país hay demasiadas voces a personas que tienen discursos racistas, xenófobos y homófobos, que no se interpelan, que no ha habido cultura en los medios de interpelación, que se ha aceptado una pluralidad, porque así le llaman, en el que es posible dar a voces que no son voces que no son democráticas en pos de esa pluralidad. Y me parece que estamos en un momento complicadísimo porque es muy fácil que el marco nos lo trasladen. Nos lo trasladen a un lugar, ya no estoy ni siquiera hablando que nos lo trasladen a la derecha, sino nos lo trasladen a un lugar. Yo os pongo un ejemplo para que a mí, bueno, últimamente están pasando cosas aunque no nos demos cuenta, ¿no? Porque al final el lenguaje es lo que también determina un poco, ¿no? Los mundos. O sea, yo no sé muy bien si los medios estamos configurando los mundos o los mundos son los que configuran lo que nosotros, ¿no? Supongo que es a veces, pero las palabras que utilizamos son fundamentales. De hecho, durante muchísimo tiempo los migrantes en este país dejaron de llamarse ilegales en los medios de comunicación cuando habían sido ilegales durante mucho tiempo, igual que la violencia dejó de ser doméstica, afortunadamente, para llamarse de género.
los migrantes vuelven a ser ilegales en algunos medios de comunicación. El día de la denuncia, el día que supimos que la denuncia del chico de Malasaña era falsa, hubo un debate en Twitter sobre cómo deberíamos actuar los periodistas, ¿no? Un debate sano, además, de gente, en fin, de gente solvente y comprometida y tal. Y entonces había quien se preguntaba si a esas víctimas, que habíamos estado llamando víctimas, no tendríamos que aplicarles la etiqueta presunta víctima. A esa víctima de entonces estaríamos hablando de una presunta víctima de un ataque homófobo, de una agresión homófoba, presunta víctima de una agresión machista, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Y se hablaba de que en este momento las reacciones que tenemos que tener frente a determinados hechos, a determinados acontecimientos, tienen que ser instantáneas y tienen que ser muy rápidas. Realmente el debate es muy loable y está muy bien tenerlo, pero cuando te paras y digamos te sales y te vas al lado, te das cuenta de lo sorprendente que es que estamos teniendo ese debate. Porque realmente, o sea, en los últimos no sé cuántos mil años, las denuncias falsas por violencia machista son 0,0000, lo cual eso es que no da para nada. Eso no ni para un bulo, ni para 100 gramos de bulo te da eso. Las víctimas son víctimas. No podemos aceptarlo. Entonces, a mí me preocupa mucho que ese lenguaje que llega mucho a través de la televisión, yo no sé si a vosotros pasa, pero yo cuando pues, en algún programa y tal le ponen un micro a alguien, es que digo, pero si es que habla como el telediario, habla como en la tertulia de la mañana, habla, ¿no? Gente está configurando y lo peor es que están configurando los mundos, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo gigante el que tenemos que hacer todo. Yo estoy muy preocupadísima, porque se damos terreno en algo que no es discutible. O sea, no es debatible ni es discutible, ¿no? Y me da mucha pena que los medios que estamos llamando independientes, que en el fondo realmente somos muy pobres, no tenemos fuerza, o sea, somos como pequeños, ¿no? Por más que... Y hacemos un esfuerzo gigante, ya os digo, porque pues contexto debe tener, pues este año no sé con cuánto cerraremos, pero seguramente el 70% vuelvan a ser suscripciones, ¿no? Gastamos demasiado tiempo, porque además parte empresarial no tenemos, ninguno de estos medios tenemos parte empresarial. La parte empresarial la hago yo con Miguel, no tenemos especialistas ni tenemos nada, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento que es fundamental que hablemos todos, que nos escuchemos, que aprendamos. O sea, yo hoy creo que he aprendido escuchando a Víctor y a Hugo, y que reflexionemos continuamente sobre cómo podemos hacer que esto sea mejor, porque es verdad que estamos en un momento, mira, yo llevo toda la vida cuestionándome si este oficio sirve para algo o no. Me lo cuestiona muchísimo. O sea, yo cuando dejé la información, yo aprendí a cambiar luces y a cambiar la bomba de la lavadora y la placa del horno y tal, porque yo sentía que no sabía hacer nada y que tampoco lo que hacía, bueno, en fin, pues tampoco valía mucho, bueno, en fin, estaba bien, pero que tampoco... Pero sí me parece que en este momento es fundamental, ¿no? Y es fundamental que todos seamos conscientes de que esos medios que son más pequeños y que cada día se tienen que nos jugamos, digamos, la supervivencia, que prácticamente cada mes que hagamos todos un esfuerzo por entender la labor que hacemos y la importancia que yo creo que en este momento tenemos. Gracias. Gracias, Vanessa. La verdad es que se han suscitado tantos temas que son en realidad todos los temas que acompañan este debate que es tan rico, ¿no? Habéis hablado bastantes veces de independencia, como no puede ser otra cosa, ¿no? Hablamos de sociedades democráticas, de sociedades librepensadoras, de transparencia, pues hay que hablar de independencia. Decía Víctor antes esto de independientes e indigentes. Yo he pensado un poco también en otro juego de palabras, que es lo de modestos y molestos, esos medios, ¿no? que están ahí y que Vanessa ha planteado dos cuestiones que me parecen muy importantes. Una de manera muy explícita, que es la cuestión del lenguaje,
Bueno, no sé lo que piensan los demás, y yo creo que en realidad es verdad que el mundo configura el lenguaje de los medios, pero al final la mayor parte de la sociedad percibe este lenguaje a través de los medios que se conforman como coeducadores, podemos decirlo así. Yo creo que los ejemplos que ha puesto Vanessa en ese sentido son muy claros. Y hay otra cuestión relacionada constantemente con este tema que tiene que ver con los medios de comunicación. Vanessa ha insistido mucho con la cuestión de lo digital, que es la cuestión de la inmediatez, ¿no? Cada vez le pedimos más a la información esa actualización en el último minuto, y yo os pregunto si de alguna manera eso lo que hace no es cercenar el debate, porque en algunos me planteo si puede ser que esa celeridad, ¿no? Ese clic que le pedimos instantáneo a la noticia no está cortocircuitando de alguna manera un proceso más profundo, reflexivo, que no sé si realmente se puede dar en los medios de comunicación, ¿no? La cuestión de la financiación ha salido desde varios puntos de vista y bueno, es verdad que la independencia y el modelo de suscripción ¿no? Se ha convertido en un binomio muy importante, pero claro, la pregunta que yo creo que no se ha hecho así explícitamente, pero que sobrevuela el debate es si esto es sostenible, o cómo podemos hacer que sea sostenible, o si efectivamente esa tarta está a punto de acabarse, o si hay ración de tarta para todos, ¿no? Que cuestionaba, ¿no? Que ha salido varias veces, ¿no? Eh, Recientemente, a propósito, en un artículo publicado en Contexto, Ignacio Sánchez Cuenca, en un artículo que se titulaba Pendiente o precipicio, ¿no? Sobre la debilidad de la izquierda, hablaba de la concentración de poder en pocas manos. Esa concentración de poder, por supuesto, afecta al cuarto poder, y hablaba al final de ese tablero torcido, ¿no? Que establece unas reglas que entiendo que afectan también a los medios de comunicación, y pensaba en un texto que había escrito Víctor, también con Ariel Jerez, a propósito de televisión y urnas. Así que, bueno, como veis, os lanzo varias cosas que tienen que ver con sostenibilidad del sistema, con el tablero torcido, con inmediatez, con el lenguaje otra vez, para que entre vosotros, yo creo que no hace falta que toméis la palabra ni nada por el estilo, que podemos abrir los micrófonos tranquilamente los tres, y mientras estáis ya hablando, pues os pido también a los que están asistiendo a este debate que vayan levantando la mano para pedir un turno, o que vayan trasladándonos preguntas también o comentarios a través del chat para poder incorporarlos a la sesión. ¿Puedo? Sí. Es que cuando estaban hablando Hugo y Vanessa, no paraba de pensar que qué bien conjuntada había salido este discurso global, ¿no? Yo, en vez de participar, yo creo que si reformulo alguna de las cosas que han dicho, a lo mejor contesto a bastantes o algunas de las cositas que has planteado, ¿no, Alicia? Yo creo que Vanessa ha expuesto lo que es el verdadero drama. O sea, somos las pioneras en sacar a mordiscos, a base de precariedad y de esfuerzo ímprobo, propio y ajeno, porque un periodista no para de pedirle favores a los demás cuando está elaborando información, ¿no? Temas, y los colocamos en la agenda, y luego vienen todos estos medios que eso sí funcionan de una manera súper coordinada, eso sí crean y editorializan, crean flujos de información y editorializan previamente para poder cambiar determinados aspectos de la marcha política. Y bueno, el ejemplo del maravilloso artículo que hablábamos de Contexto sobre Ayuso creo que es una buena expresión. Un magnífico artículo que venía a denunciar unas tramas de poder que estaban en ese momento colocando a la comunidad pública, a la comunidad autónoma de Madrid, con 13 universidades privadas frente a 12 públicas, y que había sido, bueno, eso, pergeñada con todos los tejemanejes que nos hablaba Hugo previamente, ¿no? Entonces ese es el drama.
¿Cómo salir de ese drama? ¿Cómo pensar que bueno, aún estando en estos medios todavía, como comentaba Vanessa, ¿no? Todavía mi trabajo no es prescindible, mi trabajo hace una diferencia. Creo sinceramente que es con prácticas colaborativas que no tenemos internalizadas, porque en las facultades de periodismo, ya no digamos en las redacciones, cuando empiezas a trabajar, la lucha por la audiencia, la guerra por la audiencia es todo lo que prima, ¿de acuerdo? Es todo lo que prima. Y sin embargo, yo no estoy hablando de audiencias, estoy hablando de públicos que son capaces de darte el dinero como prueba de confianza, modo de suscripción, o darte el dinero para una campaña, o hacer de viralizador de tus mensajes, ¿de acuerdo? Y tenemos ejemplos muy próximos. El Salto, nosotros hemos escrito en revistas de referencia internacional que el modelo del cuarto poder en red es posible cuando tienes una trayectoria como tiene El Salto, son más de 30 años pegado a los movimientos sociales, y cuando pegan el salto realmente, que es después del 15M, previamente lo hicieron después de No a la Guerra, cuando pasaron a ser diagonal, ¿de acuerdo? Pasan primero a ser... Bueno, no me voy a extender. Ellos parten de algo que se llama federación de competencias, que es... Esto no es tirar de orejas a nadie, es intentar hablar para intentar encontrar ese modelo de negocio próximo. No es en absoluto crítica a compañeros y compañeras que considero muy próximos y que están haciendo un trabajo encomiable, y como decía, son medios dignos, son medios sin los cuales este país no sería reconocible actualmente, ¿vale? En El Salto han federado competencias, se han dado cuenta de que ellos son un núcleo editor en Madrid y que tienen un montón de gente que puede hacer información autónomamente sobre los territorios, y ya no digamos sobre determinadas áreas. Y nosotros tenemos en esos 16 medios tenemos dobles militancias. De hecho, muchos y muchas somos suscriptoras de varios medios de esa plataforma. No lo somos más porque no tenemos más dinero, así de claro, ¿no? Entonces, la cuestión está en avanzar en eso, en federar competencias. Si vais a hacer ahora una nueva encuesta, no pongáis 16 redacciones a autoexplotarse el fin de semana previo y el siguiente, tratando y elaborando exactamente la misma información. Dividiros esa información según unos rasgos que tenéis, ya sea editoriales, ya sea territoriales, o ya sea por una especificidad, ¿no? Hay públicos femeninos y feministas en Pícara, hay públicos catalanes en La Directa, hay públicos gallegos en Luces, pues que cada uno explote determinada... sobre el tema económico está también actualidad económica. Creo que se podría hacer algo más que de nuevo un crowdfunding y de nuevo acabar todos tan derrengados como acabasteis, y con esa sensación, ¿no?, de que, y no hemos hecho diferencia. ¿No habéis hecho diferencia? Pues anda que no han sacado los otros un montón de cuestionarios sesgados hablando de monarquía constitucional o monarquía democrática versus república sin más. Y aún así no logran que les den las cifras. Y además hay algo que va mucho más allá. Aparte de la audiencia y del público y de los balances, lo que hizo la plataforma de medios independientes fue un acto de información como bien común y una respuesta anticipada, no planeada obviamente, a esa caterva de tribunos que se pusieron y se grabaron dando vivas al rey. Quiero decir, vosotras disteis, esos 16 medios, disteis exactamente a todos los españoles y españolas la misma oportunidad de hablar, precisamente por el muestreo estadístico que hizo Belén y su equipo. De forma anónima se expresaron en un cuestionario que reproducía muchas de las preguntas previas del CIS y no entraban en esas manipulaciones. La gente no es tonta y la gente os da un crédito que supera con creces el que demostramos haciendo clic, ya sea para una suscripción, ya sea para un crowdfunding o ya sea por una noticia sin más. Y claro, ¿por qué no ocurre esto? Porque realmente ¿dónde está el medio de comunicación que entiende la información como bien común? Es decir, ¿dónde está el medio público? ¿Dónde está la televisión pública? En ninguna parte, porque estas televisiones que tenemos, sean de un signo u otro, obviamente hay diferencias en el grado de obscenidad, como decía Hugo, ¿no?
Pero ese grado de obscenidad, que obviamente a nosotros se nos hace más evidente, y yo creo que sí lo es, por los contratos que tú has hablado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese grado de obscenidad es pura y simplemente porque se quiere encargar lo público, igual que se quiere encargar la universidad pública con ese tipo de informaciones, etcétera, pues lo mismo, la propia degradación. Llegará un momento en que los madrileños y las madrileñas digan, por favor, vendan esto al mejor postor, y obviamente su mejor postor será él. Pero estamos hablando de televisiones que no son públicas, sino que son gubernamentales. Mi paso por el Consejo de Radiotelevisión Española, que fue la nominación y la aceptación de mi candidatura por el Congreso, pero luego no por el Senado, se produce porque los propios grupos políticos que están en esa primera renovación del Consejo de Radiotelevisión Española no están de acuerdo. No están de acuerdo con hacer un Consejo de Radiotelevisión Española que no estuviera supeditado el director de informativos, que es todo lo que le importa a los grupos políticos. Yo si algo aprendí esto es una televisión gubernamental porque todos quieren meter al jefe o al ex jefe de su gabinete de relaciones públicas o incluso de gobierno a cargo de los servicios de informativos de radio y televisión. Eso fue lo que yo aprendí, clarísimamente. Y que había por parte del PSOE una gente que se la quería jugar a Zapatero, y bien que se la jugó, y por parte de los catalanes una indiferencia a construir una esfera pública realmente española o plurinacional, y mucho más centrados estaban a lo suyo. ¿De acuerdo? Aquello que era la primera medida de progreso, de poner, no porque estuviera yo ni muchísimo menos, pero de poner por lo menos a los dos principales partidos nacionalistas periféricos a gestionar Radiotelevisión Española, y si no llegaba a un acuerdo el PP, pues no entraba. Esto se cayó, y se cayó por fracturas internas, ¿de acuerdo? De los partidos que promovían aquello. Entonces, la derecha tiene televisiones públicas que son claramente gubernamentales, que son manifiestamente clientelares. Es decir, las productoras, todo lo que nos hablaba Hugo, claramente de familia, y de familia que es mafiosa. Si nos vamos a la televisión valenciana o a la televisión gallega, nos encontramos con listas negras de periodistas, funcionarios y redacciones funcionando en paralelo. Entonces, si nosotras no federamos los 16 medios y otros muchos más competencias, y no logramos visibilidad conjunta, y logramos también unas televisiones públicas que recojan pues nuestras agendas, obviamente estamos laminados y somos constantemente laminados por unos medios ultra y conservadores que funcionan a la limón, al igual que los partidos políticos a los que sirven. Nada más, era por recoger vuestras aportaciones y decir que esto se puede avanzar. Es decir, que hay agregadores de noticias que reparten, según el consumo de esas noticias, reparten los ingresos. No es tan difícil la arquitectura tecnológica. A lo mejor tenemos que empezar a pensar menos en nuestras cabeceras y pensar un poco más en qué medida las sinergias, que es una suma, una conjunción de dos actores cuyo resultado es mucho más que la suma, realmente articula, es decir, da fuerza, convierte el brazo, ¿no? un medio y otro medio, en algo capaz de desarrollar fuerza, ¿no? Pero claro, con estos huesos solo o con estos huesos solos no levantamos nada. Yo ahí no puedo opinar, obviamente. Digamos, chocaría precisamente con lo de la independencia. Sí me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho Alicia, que se vinculaba con una cosa que ha comentado antes Vanessa, con el chico de Malasaña, con esto de la inmediatez del clic. Y ese debate que hubo sobre el periodismo de hay que ser más prudente, teníamos que haber esperado a que la noticia se confirmara. Claro, ahí se choca, y esto lo decían incluso algunos grandes periodistas, que yo creo que que estaban haciendo un poco trampa. No me gusta nada la expresión esa de hacer trampas al solitario, me parece esto súper manido, pero es el caso, ¿no? O sea, ¿se acuerda alguien hoy, en septiembre, del Mar Menor, que fue en agosto? Entonces, ¿qué nos dicen? Que lo de una agresión en Malasaña, hasta que no haya un juicio que se condene, no tenemos que hablar.
entonces ya no es noticia, no la van a ¿Sabes sacar qué nada. pasa? ¿Sabes qué pasa además? Mira, si tú lo comparas con Samuel y haces un paralelismo con el asesinato de Samuel, a los 2 días de ese asesinato, de ese crimen homófobo, la policía, bueno, no sé si era un informe, era la policía cree, eso que es también que nosotros compremos, que la muerte de Samuel no era un crimen. La policía cree que cuando matan a un chico en masa y tal, al grito maricón 2 días después, ¿no? Vamos a ver, evidentemente estamos haciéndonos trampas con esto. La inmediatez es una trampa en sí misma que utilizamos cuando nos interesa. Claro, es verdad que ahora, como todo se ve, todo lo que estamos haciendo se ve. Yo recuerdo cuando ocurría algo y entonces yo hablo mucho del país porque es donde estuve más tiempo. Entonces, bueno, pues a lo mejor había, pues imaginar, el 11M en Madrid, ¿no? Que yo creo que la foto fue muy desafortunada, la foto de primera y tal, ¿no? Pero da igual la fortuna. Lo que sí hubo fue un debate larguísimo en la reunión de primera, ¿no? Sobre esa foto. Con el atentado de las Ramblas del 2017, puede ser, no sé si os acordaréis que se llenó inmediatamente, sobre todo Twitter, de vídeos donde las personas víctimas eran identificables. Y había gente que lo argumentaba, ¿no? Y que te decía, periodistas, ¿no? Yo no hablo de gente, que te decía que, bueno, que es que esto era como las guerras, ¿no? Que si no lo contaba, o sea, todo tipo de argumentos, ¿no? El problema es que cuando esto de la inmediatez se utiliza para lo que a ti te interesa, entonces a partir de ahora vamos a ser todos muy pulcros, muy asépticos, cuando sean unas víctimas de odio, ¿vale? Entonces con las víctimas de odio, con la violencia machista y tal, tenemos que ser súper pulcros todos, ¿no? Y entonces no llamarle víctimas y tal porque hay que esperar, ¿sabe Dios cuándo? Cuando, vamos a ver, las teles de la mañana, esas tertulias que son las que van generando la opinión de la gente en la calle, están contando desde el minuto 1 las versiones fundamentalmente policiales sobre este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, es que yo creo que me remito a lo que escribía este fin de semana, ¿no? O sea, yo nunca he pensado que me iba a autodenominar periodista activista. Nunca, porque claro, o sea, yo soy una señora muy vieja, muy antigua, o sea, periodismo, entonces cuando yo escucho a otros señores más viejos y más antiguos que yo hablar de la objetividad, digo, pues este señor nos está tangando, el verbo tangar, nos está tangando, pero ¿qué dice este señor de objetividad? No, no, mire, oiga, la objetividad primero no existe, porque siempre hay alguien que mira algo, pero es que usted me está hablando de objetividad para colarme un discurso, que realmente es un discurso, en fin, que apesta el discurso. Entonces, el activismo con los derechos humanos es fundamental y tenemos que tener mucho cuidado porque nos están intentando engañar por todas partes. Esto es lo mismo que los unos y los otros son lo mismo. Es exactamente lo mismo, todo es lo mismo aquí, ¿no? Porque te engañan. Entonces tú, una mujer denuncia una violación múltiple y tú dices, la víctima, la presunta víctima. Mire, oiga, o sea, una señora, con lo que eso implica, que todos sabemos y tal, yo, perdone, yo no le voy a llamar la presunta víctima, si quiere le llama a usted, porque a mí se me cae la cara de vergüenza. Entonces hay que estar, o sea, son cosas que parecen que son como muy básicas, muy simples, ¿no? Pero que van como, es como un germen, una semilla, y lo peor es que nosotros, claro, los que intentamos ejercer el oficio con dignidad y honestidad y tal, aunque nos equivoquemos, pero en fin, claro, pierdes tiempo y en un momento, y corres el riesgo. Es que corres el riesgo. Con Samuel hubo una intoxicación previa, de los días, previa, digamos, a que hubiera más información sobre el origen de los agresores, o sea, que nosotros estuvimos a punto de comprarlo. Y ahí cuando nos paramos y decimos, joder, o sea, es que esto empieza a ser muy serio, porque si compras algo así, o sea, es que le estás haciendo un mal gigante. Pero haces un mal, además, es como exponencial el mal que haces, no haces un mal concreto, es que estás haciendo un mal fundamental.
Yo quería, nos ha dejado Antonio por ahí una pregunta que ahora traslado en alto, pero yo quería contar un poco también, nada, una cosa súper breve. Este jueves pasado, que teníamos pleno en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular llevaba una proposición de ley para enviar directamente al Congreso de los Diputados para una modificación de leyes a propósito del antisemitismo. Y yo aproveché mi exposición en el Pleno para hablar del artículo famoso de Emili Zola, ¿no? De Yo acuso. Y nada, con una breve pincelada histórica les recordaba a sus señorías que ya a finales del siglo XIX Le Figaro había impedido a Zola escribir ese artículo en su medio porque había perdido muchos suscriptores y económicamente no le interesaba mantener esa línea política. Quiero decir que estamos hablando de lo digital, estamos hablando desde el 2021, pero algunas cuestiones como estas, de cómo lo político, cómo las presiones y cómo lo económico llegan a los medios de comunicación, es una realidad que atraviesa, ¿no? la historia del periodismo, aunque me quedo también con esas dos ideas, la de periodismo mordiscos y la de activista. Yo, cuando me preguntan un poco cómo quiero presentarme, incluyo siempre la palabra activista, porque creo que uno no es solo diputado o no es solamente historiador, no es solo, ¿no? Que cuando efectivamente te sientes crítico y sientes esa necesidad de revolverte, ¿no? De dar ese bocado, ¿no? Ese mordisco que decía Víctor, creo que es importante hacer ese señalamiento. Aunque quizás Víctor, que está directamente implicado en la universidad, pues nos puede decir si eso se está enseñando en las universidades o efectivamente lo que aprendemos va por otro sitio, ¿no? Seguro que lo leéis, pero quiero decir en alto un poco las preguntas que nos han llegado. Una a propósito de cuándo los financiadores empiezan a involucrarse en la forma de informar y en el contenido de la información, si es un cambio político. Veis que tiene un poco que ver con lo que comentaba de alguna manera de la activismo. Y si os parece, después de una ronda un poquito más breve, os pido, damos la opción de personas que quieran hacer preguntas verbales y si no aparece ninguna, pues volvemos a lo escrito o pensamos en ir terminando. ¿Vale? Seguro que tenéis cosas que aportar, responder, matizar. Hacemos una rondita rápida para que las personas puedan también pensarse qué nos quieren trasladar. ¿Vale? Yo solo una cosa que me acuerdo cuando comentaba Vanessa lo de los abogados, volviendo a mi libro, ¿no? a la mafia madrileña, ha sido uno de los instrumentos también de amedrentamiento de periodistas en la Comunidad de Madrid y también con dinero público. No ha habido periodista que haya informado sobre corrupción en la Comunidad de Madrid que no haya recibido querellas pidiéndoles cientos de miles de euros por informar sobre la corrupción de Ignacio González. Ignacio González, de hecho, metió esa querella, no la metió él, la metió la Comunidad de Madrid, que fueron los jueces los que le dijeron, no, oiga, para eso se personó usted y se lo pagó usted. Pero eso, que ha sido un ataque a periodistas, yo el caso que conozco es de la cadena SER, y algunos, por ejemplo, Manuel Rico y Alicia Gutiérrez, que están ahora en Infolibre, eso, bueno, o escolar, vamos, eso ha amedrentado y en la SER se ha pedido a periodistas que dejaran de informar sobre cosas porque, pero esta vez no era, digamos, con un criterio, digamos, nos han comprado. Era porque no podemos abordar la defensa jurídica, no podemos abordar tu defensa jurídica ante tantas querellas. Si esto pasa con un medio de tal envergadura, que no le pasaría eso a Contexto o a cualquier medio que, obviamente, incluso, o sea, digamos, eso, una querella de este tipo no se salva con un crowdfunding. Nosotros, Resines, en la primera demanda nos pedía 600.000 euros. Claro, y eso no tiene una función de que un juez condene a nadie por 600.000 euros. Eso tiene una función de aterrorizar. No. Y es que, obviamente, o sea, el periodista, el que le llega una querella de esta envergadura, Dios. El problema es lo que tú dices, que en este momento hasta la SER
no puede hacer frente a eso. O sea, si la Claro. SER decide, yo siempre, y ahora ya me callo, en este momento pienso, ¿no? Y pienso mucho que me parece el gran símbolo de lo que ocurre con los medios en España. El diario El País era una excepción en general y era una excepción en Europa porque era el periódico de calidad que a la vez era más leído, ¿no? Si hacemos un repaso por la historia del país, pensad en los años en los que han estado cada uno de los directores, hasta los últimos años que hemos tenido, ¿cuántos directores hemos tenido? Cuando un diario como El País cambia sus directores, que algunos llegan un año, eso quiere decir mucho. Hay un proyecto periodístico por detrás que es el símbolo, o sea, el director del gran periódico en castellano de calidad cambia como el que cambia, en fin, pues eso me parece muy simbólico. Sí, a mí me recojo, si os parece, alguna de las preguntas. Por ejemplo, el grupo parlamentario ha llegado y intento ligar con alguna de las cosas que han dicho Hugo y Vanessa, ¿no? Me alegro de eso, Vanessa, de que te reconozcas como periodista activista, pero es que yo creo que entra dentro de lo que es la profesión, ¿no? Un periodista es activista por lo menos de dos cosas: del derecho a la libertad de expresión propia, de que no le callen, y dos, el derecho a la información veraz que tienen los públicos y la sociedad a la que supuestamente se dirige en su nombre, con lo cual es un activismo de transparencia y de mediación en la esfera pública. Si no, no se entiende, igual que un médico es un activista, un médico de verdad es un activista de la salud y de la higiene, o es un mercader de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que sin complejos hay que asumirse como activista y sin complejos hay que asumir que somos alternativos. Somos medios alternativos, claro que sí. Yo no estoy de Porque acuerdo, fíjate con eso, ¿eh? Bueno, simplemente a lo mejor es una cuestión de etiqueta o de ver. Por ejemplo, el alt-right no tiene ningún miedo en llamarse medios alternativos. Empiezan por ahí. Y precisamente para decir que ellos no son fake media. No, con esto lo que quiero decir es que a lo mejor ya no solo nos roban nos roban la agenda y los temas para luego remarcarlos y como tú muy bien dices, literalmente entrar en una involución de lo que es el discurso público sobre temas que se han sacado desde otros medios, ¿no? Pero bueno, yo consideraría en qué medida también la alt-right sí va de activista claramente, sí cuenta con unos apoyos en los medios convencionales y en los públicos cuando gobiernan sus partidos o gentes afines, y desde luego van a por todas y desde luego trabajan a nivel de federación, sin ninguna duda. Obviamente que tienen más recursos y obviamente que tienen donantes a los que nosotros no podemos aspirar, pero nosotros tenemos muchísima sociedad civil, muchísimas fundaciones, muchísimas ONGs, muchísimos centros de estudio y de análisis con los que se puede contar para generar información y para procesarla incluso. Creo que necesitamos, y es obvio, todos en la sociedad digital, replantearnos. Te habla un profesor que ya lleva 6 años dando a distancia o en remoto y sin embargo cree que todavía se tiene que reciclar muchísimo más para lo que le piden. Y desde luego he cambiado mis autoetiquetas. Yo creo que la plataforma de medios independientes sí puede hacer una iniciativa legislativa popular o promoverla contra el régimen de publicidad institucional que existe hasta ahora. Si al menos repartieran los dineros según audiencias, seguro que se acaba. Y suscriptores ya no te quiero ni contar. Y si se hacen propuestas legislativas, como por ejemplo la desgravación fiscal de las suscripciones a los medios de comunicación o la asignación, como se hace en otros países, en cuanto nace un niño, una niña, suscribirlo al medio de comunicación que los padres quieran y a los 16, 18 años cambiar. No me parece banal todo esto, me parece que realmente o empezamos a involucrar en los modelos de negocio y en los modelos de protocolos profesionales al resto de la sociedad, que insisto, tienen el capital físico necesario para producir información y se controlan las redes y los enemigos o el enemigo, está muy claro que los controla con dinero, se hacen hegemónicos. Entonces, bueno, yo diría que hay que empezar a avanzar
realmente sabiendo que desde la propia cabecera no se puede cambiar la agenda de un partido, ni siquiera de un parlamento, muchísimo menos de un gobierno. No, desde una sola cabecera es imposible. No lo consiguen ni siquiera los medios que supuestamente son hegemónicos y que tienen que convocar muchas más presiones por otro lado, y que la sociedad civil está empoderada digitalmente. Quiero decir, Wikileaks no eran periodistas, Snowden no era un periodista, y sin embargo me parece que no hay desmentido mayor a la fake news de las guerras en Oriente Medio mayor que aquellos cables, y no hay desmentido mayor al sistema de vigilancia y de monitorización digital que el de Snowden. Y sin embargo ellos contaron con periodistas. Claro, con periodistas se fueron a The Guardian al final y se dieron cuenta de que los medios convencionales les vendieron, les dejaron vendidos, vendieron más esa historia que vende también, ¿verdad? Primero es el héroe y luego te desfenestran. Y, en fin, creo que hemos aprendido en estos 20 años, estos 20 rápidos años del siglo XXI de periodismo digital, y solo 30, 10 más casi, de protocolos de Internet, creo que hemos aprendido a marchas forzadas y que deberemos de confederarnos de verdad. Creo que es la única solución y además ni siquiera hace falta fusiones, OPAs hostiles, contratos en cuanto cierre el medio y fichajes estrella. Me parece que las cosas van por otro lado porque el calado de las cuestiones que enfrentamos y el enemigo que tenemos enfrente tienen realmente una talla y unas prácticas colaborativas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Muy, muy estrechas y muy firmes. Y disculpad el rollo, pero intentaba recoger vuestras voces, ¿no? Me parece que los medios independientes tienen que luchar por medios públicos independientes. Solo una cosilla. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, en mi obsesión esta que tengo reciente por las palabras, claro, yo lo que no quiero es que ellos me pongan la etiqueta alternativo. No me va a poner la etiqueta alternativo a alguien que tiene como principal accionista un fondo buitre y es un medio de comunicación. No, porque como las palabras son connotativas, esta tiene una connotación que es evidentemente, en fin, por lo menos relegada, ¿no? Y eso se hace. Son esos medios del 15M, ¿sabes? Son medios podemitas ahí. Sí, va, mira, oiga, no. O sea, haga el favor. Usted entonces, ¿el medio de quién? ¿De Telefónica o de quién es el medio? Pero Liberación en Francia iba muy claramente de que somos 68istas, claro que somos 68istas. Sí, pero sí, claro, vamos a ver. Si claro, igual que yo no tengo ningún problema en que a veces desde el principio se haya declarado monárquico, católico en sus principios fundacionales, editoriales y lo que sea. O sea, el problema es cuando te están contando a ti que lo que hace un periódico es información. No, mire, es que información ya no hay porque la información es carísima. Entonces vamos a empezar a pensar que todo lo que contiene un periódico es fundamentalmente opinión, no es información. Que es lo que juegan, ¿no? Por eso te decía que a mí lo de alternativo, si me lo dices tú, te lo acepto. Si me lo dicen desde otro lado, no lo voy a aceptar porque lo único alternativo aquí es que es un medio que se financia en un 70% por suscriptores. Entonces ahí sí que somos alternativos, ¿no? Y lo del activismo, vamos a ver, yo he hecho una reflexión reciente que va mucho más allá de ese activismo evidente, que era lo que tú comentabas, ¿no? Claro, o sea, yo me dedico a la información, o sea, soy activista de ese derecho y tal, no, es que creo que ahora tenemos que dar un paso más, estamos obligadas a dar un paso más, mucho más grande si cabe, porque hay mucha gente que es más débil y tiene menos derechos y desde luego no tiene voz. Entonces, si no somos esas voces, y ahí sí que vamos totalmente de acuerdo, pero además, o sea, yo creo que toda tu tesis, esa defensa de que tenemos que unirnos y tal, yo ni siquiera querría llevarla al terreno económico. Creo que es al de la responsabilidad ciudadana que tenemos. O sea, a mí me da igual que con todo esto desaparezca, no me da igual, en fin, pero si algún día económicamente no es viable, lo que no me perdonaría es que no nos hemos esforzado por intentar hacer que el lugar que habitamos sea un lugar un poco mejor para gente para la que a priori siempre es peor, ¿no?
Entonces, si no nos juntamos para ese trabajo, que ese trabajo ahora yo creo que no tenemos otro, de verdad. O sea, estoy en una especie de bucle que espero se me pase un poco, porque no solo escribo de eso, o sea, solo pienso sobre eso. En fin. Si os parece, interpelo a las personas que ya son menos que hace un rato, que nos están siguiendo en directo, por si alguna, más allá de trasladarnos algún comentario en el chat, quiere tomar la voz. Esa voz de la que hablaba Vanessa y la que todos estamos, no todos compartimos. El enemigo es grande y lo que hace falta son voces. No, ni siquiera son voces alternativas, son voces, dar voz, ¿no? Que me parece muy importante. No sé si John Gorrochategui, que es una de las personas que nos ha trasladado un par de comentarios, si prefiere que los lea o efectivamente toma la palabra y nos los traslada, también para que queden grabados, que creo que es interesante para que esa reflexión, cuando las personas las vean extemporáneamente, puedan llegarles a todas, ¿no? Yo no sé si me escuchas, si quieres hablar. No, bueno, lo voy a leer un poco por lo que decía, ¿no? Para que quede, porque luego cuando se graban los chats no se quedan grabados, se quedan solo grabados los vídeos. No, él decía que, a ver, ahí está, perfecto. Estarían dándote palabra, entiendo. John, A ver, perfecto. ¿se me oye? Sí, se te oye, John, adelante. Bueno, podías haberlo leído tú perfectamente, porque no pretendía decir nada más. Simplemente que cuando se habla de ser alternativa o no alternativa, entiendo las dos posiciones, puesto que se puede utilizar de muchas maneras ese concepto. Entonces, para mí en este país basta con que los periodistas sean alternativos en el sentido de defender la verdad, la democracia, la libertad de expresión, defender que la gente conozca la verdad, ese derecho que tenemos todos, y ya con eso uno ya es alternativo, aunque no utilice ese nombre, porque con la situación en que nos encontramos, ¿no?, en los mínimos en que nos encontramos, simplemente la verdad ya es bastante transformadora, ¿no? Simplemente eso. Yo hay una cosa que se me... Gracias, John. Antes, y con lo de alternativo, yo sí lo he pensado para la política, obviamente, y a mí no me gusta que me etiqueten de alternativo, un poco en la línea que lo decía Vanessa. Yo no les otorgo a ellos la centralidad de la política, y entiendo que en los medios tampoco debería ser así. Yo, por ejemplo, el artículo que aportaba Víctor, ¿es periodismo alternativo? El de Ayuso y la Universidad de Planeta. Yo creo que es periodismo. Y es periodismo decente. Entonces, claro, yo creo que, digamos, la etiqueta sería periodismo decente, ¿no? Pero claro, como nadie va a decir que hace periodismo indecente, pues es una etiqueta ociosa. Porque claro, todo el mundo dice que ese periodismo es decente. Entonces, a mí me cuesta esto de las etiquetas. Y luego, aparte, sí que hay una cosa. Claro, yo no soy ni periodista, ni, digamos, aquí soy un infiltrado, ¿no? Soy lector, sobre todo, de medios. Y sí creo que digamos, desde la aparición de Internet, antes de Internet, uno leía un periódico, dos, veía, bueno, en la tele podía ser más promiscuo, en la radio incluso no creo que haya mucha gente que cambie de dial, de la gente que escucha la radio, pero desde que hay Internet, eso está mucho más atomizado, ¿no? Uno a lo mejor lee, incluso hay, no todos, pero hay periódicos, diarios de Internet que son una auténtica basura, pero cuentan con alguna firma decente que uno puede leer. Digamos que incluso dentro del periodismo basura, digamos, el lector ahora mismo va mucho más a firmas que a medios en muchos casos, excepto, digamos, creo que en los entornos más militantes sí tenemos medios de los que nos fiamos más cuando somos suscriptores. Digamos, tenemos como una implicación emocional o personal en esos medios y tratamos de ver qué nos ofrecen esos medios que estamos financiando, pero que en general, digamos, aparte que posiblemente sea una discusión demasiado bizantina, pero que creo que ahora mismo, o sea, señalarse como alternativo en general
digamos, por lo menos en la política, cuando te ubican en la alternativa, lo que te están ubicando es en el margen. Y en el margen nos sienten muy, o sea, están muy cómodos si nos colocamos en el margen, creo yo, pero no lo sé. Ya digo que lo digo como lector más que como... Bueno, Yo, yo por no extenderme con todo esto, de si es correcto, alternativo, no alternativo, activista, no activista, a mí me parece que el verdadero periodismo, el periodismo que defiende la libertad de expresión propia y de sus fuentes, y el periodismo que defiende el derecho a una información veraz de la ciudadanía, dos libertades básicas de la democracia, para la existencia de la democracia, que el emisor y que los receptores tengan un contexto mínimo de veracidad y de encuentro, me parece que actualmente es alternativo, porque lo mainstream es la guerra por las audiencias a cualquier precio, incluida la verdad y la alianza política de por medio. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que a lo mejor, perdón, lo que podemos hacer es... Es que no me interesa el debate terminológico. No, sí, pero por eso te digo, es que, ¿sabes lo que...? Claro, pero entonces, lo que tú describes para mí es periodismo. Es que yo no le puedo poner otra etiqueta. Un periodismo honesto, que busca la verdad, que no sé qué, que no sé dentro. Eso es que no hay, ¿sabes? Le hemos puesto una etiqueta al periodismo de verdad. Y al chungo lo hemos dejado libre. O sea, es que no ¿sabes? ya, pero o sea, mira, presidente de Estados Unidos, el último presidente de Estados Unidos ganó una primera elección, el penúltimo, ¿de acuerdo? Ganó una primera elección y casi ganó una segunda, enfrentado directamente al periodismo convencional, pero manteniendo muy bien y muy clara la alianza de dos patas, que es en lo que consiste realmente la comunicación hegemónica en las democracias actuales. Nuestro sistema no es digital, es híbrido, en el que hay una intercomunicación y un intercambio constante de contenidos y de audiencias entre medios viejos y medios digitales, ¿de acuerdo? Entre medios tradicionales y medios más modernos. La televisión sigue siendo el hegemónico y es el que construye las marcas, y es ahí donde se construyen las marcas. Y luego los medios digitales son allí donde se acumulan pequeñas audiencias que más bien son públicos activos que viralizan en las redes. Y tú tienes que el 80% de los españoles y las españolas te contestan que su información electoral fundamental viene de la televisión, y en torno a un 25% de las redes. En Estados Unidos, donde se supone que las audiencias ya no siguen broadcasting y tal, jaja, la televisión sigue convocando el 40% de información electoral decisiva según los propios electores, y el 25% se queda en las redes. Entonces, desde las redes y con una televisión pública podríamos hacer muchísimo. De hecho, es lo que han hecho el neoconservadurismo, la derecha alternativa, sin complejos, desacomplejada, etcétera, con primero teles de pequeñas audiencias, luego más masivas, luego férreas conexiones con los medios convencionales y hegemónicos y sobre todo las televisiones, y a ganar. Y a ganar en contra del New York Times, a ganar en contra de lo que dice la prensa de prestigio, a ganar. Y a ganar llamándoles fake news. Y a llamar diciéndose que son alternativos. Entonces, creo sinceramente que la plataforma de 16 medios independientes en este país y una televisión, una red de televisión pública, o incluso unas cuantas autonómicas, en sitios estratégicos que se hicieran cargo de esto, yo creo que se les podría responder bastante, de manera, al menos ellos creen este tipo de cosas, por eso no dejan de sacar pequeñas teles, la nueva que va a salir, ¿no? O el par que va a salir, no paran de hacer plataformas y redes de bots y alianzas transnacionales con esas plataformas para poder, después de Madrid, impactar en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Bueno, que para ellos que para la extrema derecha es utilísima los medios basura que tienen. O sea, son utilísimos. Hay un compañero que tiene una expresión que hacen como la mafia, que luego blanquea capitales. Bueno, pues un titular de esos medios les blanquea la basura propagandística porque ya sale de algún medio. Incluso lo utilizan en parlamentos o se dice en redes. Cualquier barbaridad que esté publicada en un titular,
bueno, pues siempre va a haber gente que te lo crea, que se mueva por WhatsApp, etcétera, y desde luego a ellos les es útil. Vale. Voy a hacer nada, 2 comentarios muy pequeños, incorporar una pregunta, darle también la voz a Antonio, que tiene la mano levantada, y pensamos en acabar, porque vamos dentro de nada, vamos a hacer las 2 horas, que yo creo que está bastante bien. Yo quiero decir que tenemos que tener cuidado con las etiquetas también, porque han construido las etiquetas precisamente para encasillar. Yo no me siento absolutamente herida ni zaherida con la etiqueta alternativa, porque alternativo quiere decir precisamente eso, otro semejante. El problema es que lo han construido de una manera que parece que estás en una escala, en un nivel inferior. Y creo que no debemos dejarnos encasillar en ese sentido, ¿no? Como está claro que hay un problema de sostenibilidad y como decíamos antes, el enemigo es grande y Víctor apunta un poco, lo ha dicho varias veces, que la única manera es esa cooperación, yo os trasladaría por qué no es posible o por qué no se está haciendo o cuál sería el timing para que esa cooperación fuese posible en plan absolutamente telegráfico. Amén de compartir también, por supuesto, la idea de Víctor, que además de esa unión, pues haría falta efectivamente pues una radio-televisión pública y también y esto me lo traigo de la cultura, que es algo que tiene que ver siempre con la política de formación de públicos, entendiendo, no hablando de audiencias, sino hablando de públicos, y efectivamente como falta un poco esa formación que haga, pues como decía Víctor, ¿no? que alguien suscriba a su hijo a un medio o a esa federación de medios, quizás al nacer. Le voy a dar la palabra a Antonio, que la tenía pedida, a John, que la acaba de levantar, y cerráis con 2 frases finales intentando contestar y construir. ¿Vale? Antonio, por favor. Sí, muy bien, siguiendo este magnífico síntesis que has hecho, Alicia, yo le voy a echar un cable a Víctor, en el sentido de que la plataforma de medios se ha puesto, estos 16 medios de los que has hablado, con los que yo estoy muy de acuerdo, que la línea sería en la línea de la cooperación para hacernos fuertes, se ha puesto la etiqueta de independientes, no de alternativos. ¿Independientes de qué? ¿Qué unen a estos medios? ¿Cuál es la esencia? No es la esencia que son medios de izquierdas, que lo son la mayoría de ellos, sino son medios independientes en su financiación. La financiación de estos medios depende de sus lectores. La pregunta que yo hacía antes en el chat era ¿cuándo los medios convencionales dejaron de ser independientes? ¿Cuándo los financiadores se empezaron a involucrar y vieron que era esta frase de Pacho Sánchez Cuenca, que era muy importante torcer el tablero de la información porque era esencial en términos políticos? Y esto ha ocurrido no en España, ha ocurrido en todo el mundo, y la financiación de los medios ha empezado, los financiadores han empezado a involucrarse en el contenido de la información. Y esto ha creado una respuesta, no solo en España, sino en muchos otros países, sobre medios independientes, medios con financiación de sus lectores que tienen esta independencia, esta libertad para informar de forma abierta. Esto yo creo que es el camino que tú estás presionando, que yo creo que es un buen camino, el camino de colaborar entre estos medios. Cómo colaborar, que son medios al mismo tiempo que tienen un problema, que es que compiten entre ellos por audiencias parecidas. Y esto es un problema. Esto lleva a que la línea de colaboración haya que empujarla con discursos como el tuyo. Solo este es el camino posible porque somos muy pequeños y muy débiles y muy frágiles. Solo cooperando nos vamos a hacer fuertes. Si esto se comparte, es una línea positiva que yo estoy por ella, digamos. Y me paro aquí. Yo sí, se me permite. De hecho, hay de los 16 medios independientes, ahora ya son 15, que como mínimo Cuarto Poder ha dejado de existir precisamente por problemas financieros.
Y eso sí que es muy interesante lo que dice Antonio, y de nuevo lo digo como lector. Claro, yo ahora, como soy diputado, tengo un buen sueldo y estoy suscrito a un mogollón de estos medios, los que algunos no admiten suscripción, pero vamos, el día que deje de ser diputado, desde luego me borro de unos cuantos, y no porque me dejen de gustar, sino porque es imposible, es inabarcable para un lector que quiere que sobrevivan estos medios, este tipo de medios. Y sí que sobre lo de la independencia financiera, que a mí me parece, digamos, digamos, efectivamente, ¿cuál es la diferencia cualitativa? Si hay alguna, además lo habéis dicho varios, ¿no? Es de dónde provienen los fondos, si digamos, uno de estos que decimos medios alternativos, independientes, según les queramos llamar, no podrían ser propiedad de un fondo buitre, en general. Igual sí que haría falta cuando estamos hablando de un poder, o sea, no es un poder del Estado, pero sí es un poder de una democracia, hablamos del cuarto poder, igual sí sería bueno que, igual que los partidos políticos tienen que tener por ley una gran transparencia financiera, los medios de comunicación también la tuvieran. Y supiéramos quién financia determinados medios, de dónde les viene la publicidad, cuánto se cobra. Digo, igual no lo sé. También te digo, hay de aquel partido que proponga algo así, porque digamos, no le mandan los abogados, pero sí le mandan las editoriales, y cualquiera se atreve a algo así. Pero igual sí sería bueno para la higiene democrática que la transparencia, que ese tipo de transparencia económica también se le pidiera a los medios de comunicación. Yo, por decirlo de alguna manera, o por concluir, claro que el tablero está inclinado. Esto es algo en lo que Sánchez Cuenca está ahora haciendo énfasis, pero creo que es muy evidente desde hace tiempo, ¿no? Hay unas mayorías sociales que son incapaces de encontrar en la esfera pública referentes, porque esa esfera pública está siendo crecientemente conquistada y además de una manera muy militarizada y privatizadora por unas corrientes de pensamiento que son incluso antiliberales, que son preilustradas, que en fin, que incurren en un discurso que parece mucho más medievalista o incluso eso, de fin de siglo, ¿no? Milenarista, ¿no? Es una regresión muy, muy dura. Más allá de la supervivencia de nuestros puestos de trabajo y de nuestras manchetas, creo que debemos de aprender de aquellos compañeros y compañeras que han hecho de rompehielos en estas 2 décadas, y también de lo que tenemos enfrente. Y yo insisto, en red, colaborando y con un foro público asentado en las administraciones públicas, se puede revertir. Se puede revertir la involución que creo que nos va a abocar a que cada vez sea más difícil encontrar representación política que asuma que la libertad de expresión no es una propiedad privada que se consigue después de machacar al adversario y de inundar las redes y las pantallas con la mentira que mejor vende. Tenía pedida la palabra, que no te había levantado la mano, no sé si iba a decir algo. O ha desaparecido. Tengo que decir que se nos han ido ya. Hay gente que ya se ha despedido por el No me chat. extraña. He compartido también un enlace que nos había pedido un compañero que pasásemos a propósito de independencia periodística y ¿no? Contrapoder. Yo, si queréis, mientras os cuento un poco, desde hace un año en la plataforma, cuando nos reunimos y tal, le damos vuelta a crear posibles modelos de suscripciones conjuntas y tal. Creo que todavía estamos como una especie de fase también, porque todavía la gente no se ha acostumbrado a que tiene que pagar, que el pago entonces lo necesitamos antes de que eso, si esto fuera Francia, seguramente sería, pero a mí yo escucho a Hugo y lo entiendo, porque claro, al final, y son los cálculos que más o menos hacemos todos, ¿no? Hay gente que ahora tiene, bueno, la mayoría de la gente comprometida tiene suscripción a 2 medios. Ahora calculamos que la suscripción, en vez de 2 suscripciones, serían 1,5, que perderíamos en esas suscripciones conjuntas, media suscripción, ¿no? Eso también, cuando lo valoramos, es que nos quitamos mucho dinero, digamos que el dinero nuestro de lo que tiramos, ¿no? O
sea, y es cierto que como tenemos un nicho tan pequeño en este momento, porque es muy pequeño, o sea, tenemos unas conversiones de a lo mejor de un 1% frente al que se te convierte en suscriptor, frente al lector, ¿no? O sea, no es sencillo, evidentemente, pero que todo lo que comenta Víctor, evidentemente, y todo lo que estamos, es algo a lo que le damos vueltas desde hace un año y que seguiremos dándole vueltas de forma más activa, que ojalá pronto nos acompañen una serie de cosas. He leído rápido en el chat publicidad institucional, leyes. O sea, sí, con una serie de apoyos que garantizaran unos mínimos podríamos tomar decisiones. Y yo ya voy a aprovechar y acabo. Yo empecé a trabajar, hicimos Contexto ahora hace 6 años y medio. El primer año y medio trabajamos gratis. Gratis. O sea, pagamos a los colaboradores y nos gastamos el dinero en hacer la parte técnica. Los 2 años siguientes trabajamos, en fin, por algo que no te permitía vivir. Al año siguiente conseguimos hacer los primeros contratos, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que se puede, o sea, que es que si no, no estaría aquí, o sea, ni hubiera, ¿no? O sea, estoy profundamente convencida, pero soy muy consciente de la lucha que implica y que ahora es una lucha también que tiene un componente político que hace 3 años no existía. Gracias, Vanessa. No sé si Hugo o Víctor os queréis despedir también con una idea que yo comparto absolutamente. Hace falta acompañar este proceso, creemos en él. Yo desde luego me siento aquí absolutamente crédula. Habrá que buscar esos mecanismos. Tendremos que debatir con Zoom, sin Zoom, en un despacho, entre todos, entre varios, con los políticos y hacer las leyes que hagan falta para poder construir esta independencia no alternativa. Yo solo agradecer a los que habéis organizado el debate porque ha sido estupendo, y a Víctor y Vanessa y Alicia porque he aprendido un montón. Así que nada, muchas gracias. Lo mismo. Pues yo agradecido porque en cuanto me paséis el link de dónde queda grabado esto, lo comparto con mis alumnas y alumnos y seguirán aprendiendo de todos vosotros. Pues nada, muchas gracias a todas, a la invitación que ha cristalizado Antonio, que creo que es el que nos ha aglutinado a todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, saludo a esas personas que nos verán en otra hora, en otro momento, porque este debate siempre está abierto. Así que sigamos con él y sobre todo apoyemos con nuestras suscripciones a estos medios mientras no haya otras fórmulas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Perfecto.